¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estaba pensando, ¿no? Vivimos en una época en la cual la ciencia se ha convertido en una nueva religión, en un objeto de culto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en una época, qué sé yo, cuando yo era chico, uno creía o no creía en Dios, creía o no creía en el paraíso, en el infierno, en el diablo, en los ángeles. Y hoy, algunas cosas que se plantean, tanto a nivel de la macro, la cosmología, como a nivel de la cuántica, la micro, son realmente cosas bueno, más allá de que haya alguna evidencia o no, en general no hay ninguna evidencia, esto es como Dios, ¿no? Todos hablamos como si existiera, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia de que exista. Bueno, por ejemplo, yo leo cosas, ¿no? Y veo que se habla de que el universo tiene una extensión de 93 mil millones de años luz. Pero a la vez me dicen que se creó hace 13.500, pero como se expande a la velocidad de la luz, bueno, una cosa medio rara. Pero bueno, 93 mil millones de años luz. La pregunta sigue siendo la misma que tenían los que creían hace 200 años que el sistema solar era la única realidad universal posible, que hay más allá. Y la respuesta es, debe haber más de lo mismo. ¿Y por cuánto espacio más? Infinito, no sabemos. Algunos plantean de que el universo es infinito, lo cual, bueno, genera un montón de preguntas, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Un montón de preguntas que no tienen absolutamente ninguna respuesta. O la nueva, o las nuevas, los nuevos enfoques, que dicen, no, bueno, llegado a determinado momento, determinada expansión, lo que hay es otro universo. Pero a la vez hay un montón de universos. Y cada universo, digamos, eh, está ahí. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando se acaban los universos? Y habrá más universos. ¿Se entiende hacia dónde voy? Bueno, es una cuestión de fe. Digamos, tenemos que tener fe de que hay otros universos y otros universos y otros universos y que nunca fueron creados. Hay que abolir el concepto de creación. Pero si no fueron creados, ¿cómo aparecieron? ¿Por qué permanecen? ¿Y por qué parece que van a permanecer por siempre? Y vamos a la micro, ¿no? Que tiene que ver con qué había antes del Big Bang. Bueno, para empezar ya se habla de que el Big Bang en realidad es una teoría desechable, que no hubo un punto desde el cual surgió el universo, sino que surgió de todos los puntos a la vez. Si no había nada, ¿cómo puede ser posible esto? Pero ahora nos dicen que en realidad la nada es algo que existe, que son unas fluctuaciones cuánticas. Bien, fluctuaciones cuánticas de qué si no hay nada. ¿Se entiende? Bueno, no, lo que pasa es que en realidad lo que nosotros medimos como nada son estas fluctuaciones cuánticas. Muy bien, ¿y esas fluctuaciones cuánticas de dónde salieron? Bueno, ¿se entiende? Entonces, vos tenés que creer en las fluctuaciones cuánticas y tenés que creer en los multiversos. De la misma manera que cuando ves una película de ciencia ficción, crees las cosas que suceden en la película y que tienen que ver con las fluctuaciones cuánticas y con los multiversos, ¿no? Vivimos en una época confusa, complicada. No sucede lo mismo con la tecnología. Y por ahí me parece que va la cosa. Lo cual, de todas maneras, es un gran problema, ¿no? Porque no sabemos cómo funcionan las cosas, cómo, qué es la realidad ni cómo funciona. Pero a partir de todas estas premisas que yo les comentaba, construimos sondas espaciales, escáneres, computadoras cuánticas, horno de microondas, qué sé yo, celulares, teléfonos celulares. Pero bueno, es otra gran contradicción que hay entre la ciencia y la técnica, ¿no? Ya Heidegger en algún momento había señalado esa contradicción. Pero hablando de la tecnología, vivimos un momento de gran, pero de gran desarrollo tecnológico, ¿no? En lo micro, los colisionadores de hadrones o de partículas, que cada vez nos dan más elementos para volvernos locos.
porque contradicen todas las ecuaciones matemáticas existentes de la física. Y por otro lado, porque tenemos, por ejemplo, el telescopio James Webb, que es una maravilla realmente, es una cosa increíble las cosas que se pueden ver con ese telescopio, que nos muestran, por ejemplo, la existencia de galaxias en un periodo posterior al Big Bang donde se supone que no había nada, o donde había unas protogalaxias. Bueno, a 200 millones de años del Big Bang, o del supuesto Big Bang, porque es otra cosa, ¿no? El Big Bang no existe, pero sí existe. Bueno, el web, y esto sí es real y sí es una evidencia, nos muestra que ya existían galaxias. Entonces, quiere decir que todo nuestro conocimiento teórico, todas nuestras especulaciones, e incluso yo creo que muchas de las evidencias que creemos tener no son tales o están mal interpretadas. Leí por ahí estos días que alguien decía, mucho más, con mucho más pergamino que yo, y con mucho más, con una palabra mucho más valedera e importante, que en realidad estamos interpretando todo mal. Que en realidad, tanto por un lado las ecuaciones de Einstein, la teoría de la relatividad y sus consecuencias, tanto todo el desarrollo de la física cuántica como de la cosmología, está mal orientado. No son los datos los que están mal, sino nuestras cabezas que los están interpretando mal. Por supuesto, digamos, la pregunta intenta no dar una respuesta, sino abrir las condiciones de posibilidad de la búsqueda de nuevas respuestas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces yo digo, y bueno, hay que creer en la ciencia. Seguimos teniendo esa cuestión, ¿no? de la Ilustración, que viene de la época de la Revolución Francesa y todavía pervive, ¿no? Por eso todavía tenemos universidades y todavía tenemos un modo determinado de instruir a los seres humanos en los distintos niveles educativos, en las distintas ramas, las disciplinas, etc. Y no otro. ¿Qué podría existir? Podría haber otro porque existen otros en otras partes del planeta, ¿no? Yo creo que a todos estos misterios y problemas va a ayudar mucho que ahora vieron los chinos, los coreanos, los japoneses, los hindúes, ya tienen su propia carrera espacial, ya tienen sus propias naves, tienen sus propias sondas, van a la luna, tienen pensado ir a explorar todo el sistema solar, le han quitado el monopolio a los norteamericanos y a los europeos, y ellos tienen otra manera de ver las cosas. Llámenle filosofía oriental, llámenle como quieran. Entonces yo pienso que eso va a poder ayudar muchísimo a hacer las nuevas preguntas o a replantear las preguntas existentes para tratar de volver a una ciencia que no sea de fe, para tratar de volver a una ciencia que no sea religión, sino para tratar de volver a una ciencia que produzca saberes que nos permitan mejor entender quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué existimos y por qué existe todo lo que existe.